¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Soy Verónica Schmidt y les doy la más cordial bienvenida a este conversatorio Constitución y Salud, las voces de los protagonistas, un espacio organizado por Empresas Banmédica y La Tercera. Qué duda cabe que el tiempo cada vez se viene encima. Faltan exactas 10 semanas para que el 4 de septiembre tengamos que ir con voto obligatorio hasta las urnas y decidir si aprobamos o rechazamos el texto que los convencionales nos van a proponer para redactar para tener una nueva constitución. Y de los 499 artículos que tiene, hay muchos que son tremendamente relevantes. Hay varios que representan una preocupación muy importante para todos los ciudadanos. Uno de ellos es sin duda la salud. ¿Cómo nos preocupa si es que esas modificaciones nos van a afectar directamente? ¿Cuánto podría cambiar nuestra vida? Esta propuesta es parte de lo que queremos entender y abordar en este espacio, donde esperamos también contar a lo largo de este conversatorio con sus propias preguntas que nos van a poder hacer llegar a través del chat que está disponible en el Zoom y también a partir de las preguntas que personas de carne y hueso nos van a plantear a través de un video que esperamos también compartir con ustedes. Así es que esperamos poder representar esas inquietudes con 4 convencionales que ya les vamos a presentar para que nos respondan cuáles son los desafíos que pretende este texto resolver. Quiero dejar con ustedes a continuación a Alejandra Candia. Ella es la directora de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de Empresas Banmédica. Alejandra, bienvenida. Muy buenos días a todas y a todos. Muchas gracias, Verónica, por la introducción y por acompañarnos el día de hoy en la que esperamos sea una nutrida y amena conversación. En nombre de Empresas Banmédica, me gustaría, en primer lugar, agradecer a La Tercera por brindarnos el espacio, así como también a los 4 constituyentes que hoy nos acompañan, quienes en su rol de protagonistas de la propuesta de borrador de la nueva Constitución nos hablarán sobre los cambios que, a la luz de la redacción hasta ahora conocida, podrían ocurrir en nuestro sistema de salud. En abril pasado estuvimos reunidos en este mismo estudio conversando con 3 reconocidos expertos sobre los cambios en salud que comenzaban a gestarse en el proceso constituyente. Hoy, casi a punto de finalizarse esta etapa, queremos conocer desde el punto de vista de 4 de sus propios protagonistas cómo el resultado de este trabajo impactará en la salud de las personas y más específicamente si el borrador de la Constitución mejorará el acceso a una salud oportuna en nuestro país. Empresas Banmédica ha participado tanto de la salud pública como salud privada bajo la convicción que ningún actor sobra en el desafío de mejorar las oportunidades de quienes demandan una mejor atención en salud. Por ello, creemos clave comprender desde las voces que participaron en este debate si el texto propuesto permite reforzar la necesaria colaboración entre todos los actores, por ejemplo, entre seguros y prestadores públicos y privados, para avanzar hacia un sistema de salud público-privado que tenga como principal norte mejorar la oportunidad y el acceso a una atención de salud de calidad. Lo anterior nos parece de extremada relevancia. Hemos sido actores de la seguridad social en Chile por más de 40 años, sabemos que los desafíos en salud que hoy Chile enfrenta son enormes y que para resolverlos y contribuir al bienestar de las personas nos necesitamos todos. También estamos convencidos que deben ser los pacientes y su calidad de vida el foco de nuestra preocupación. Estamos comprometidos con ser parte de los cambios que nuestro sistema de salud requiere, pero siempre pensando en aquellos que permitan avanzar en un mayor bienestar y una mejor salud para las chilenas y los chilenos. Por ello, esperamos que este segundo conversatorio sea una nueva contribución en la discusión respecto al futuro de la seguridad social en nuestro país y en particular respecto de si nuestro sistema de salud tan relevante y necesario del tan relevante y necesario rol del sector privado en ella. Esperando que sea de gran utilidad para todos los que hoy nos están viendo, le doy la palabra nuevamente a Verónica para dar inicio ya formalmente a este conversatorio. Muchas gracias de nuevo a todos por estar acá. Gracias, Alejandra. Con esa introducción quiero invitarlos a que revisemos algunos datos e información clave antes de escuchar y presentarles quiénes son los convencionales que hemos invitado a participar. Datos o información relevante para tener en consideración. Hoy día hay del orden de 10 millones de chilenos, 10 millones de chilenos que forman parte de FONASA y que forman parte de ISAPRES, que se atienden en prestadores privados. Estos son clínicas y centros médicos a lo largo de todo el país. 10 millones de chilenos. La mitad de los afiliados de FONASA hoy día se atiende en estas clínicas o centros de salud
para distintos requerimientos que tienen que ver con consultas médicas para un diagnóstico, para exámenes, incluso también para la realización de cirugías importantes. Hay también hoy día más de 2 millones de afiliados a FONASA que están esperando por una consulta de especialidad. Hay más de 316.000 cirugías que están atrasadas, eso de acuerdo a datos de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, con incluso cirugías que son GES y que tienen más de 62.848 cirugías que están atrasadas con más de 5 meses. Otro dato importante, más del 60% del financiamiento de las clínicas y de los centros proviene actualmente de las cotizaciones de los afiliados de las ISAPRES. También hay otro dato importante que les queríamos compartir, y es que los prestadores privados hoy día contribuyen con casi 9.000 camas al sistema de salud nacional, de acuerdo a datos que nos aporta el Ministerio de Salud a través de la Subsecretaría de Redes Asistenciales. ¿Saben ustedes qué es lo que dice la Constitución actual respecto del derecho a la salud? Los invito a que revisemos eso. Tal vez no todos los han revisado o pocos saben lo que dice este artículo 19 de la Constitución Política de la República. Lo vemos en pantalla. El Estado protege el libre e igualitario acceso a las acciones de promoción, protección y recuperación de la salud y de rehabilitación del individuo. Le corresponderá asimismo la coordinación y control de las acciones relacionadas con la salud. Es deber preferente del Estado garantizar la ejecución de las acciones de salud, sea que se presten a través de instituciones públicas o privadas, en la forma y condiciones que determina la ley, la que podrá establecer cotizaciones obligatorias. Cada persona tendrá el derecho a elegir el sistema de salud al que desee acogerse, sea este estatal o privado. Eso es lo que dice la Constitución actual. ¿Cuál es el texto que nos propone hoy día la Convención Constitucional? Este es el derecho a la salud que está en el borrador, el texto final, que no ha pasado por armonización. Es algo largo, pero nos parece necesario que lo podamos entender y leer. Dice lo siguiente: toda persona tiene derecho a la salud y bienestar integral, incluyendo su dimensión física y mental. El Estado deberá proveer las condiciones necesarias para alcanzar el más alto nivel posible de la salud, considerando en todas sus decisiones el impacto de las determinantes sociales y ambientales sobre la salud de la población. El Sistema Nacional de Salud será de carácter universal, público e integrado. Se regirá por los principios de equidad, solidaridad, interculturalidad, pertinencia territorial, desconcentración, eficacia, calidad, oportunidad, enfoque de género, progresividad y no discriminación. El Sistema Nacional de Salud incorporará acciones de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, habilitación, rehabilitación e inclusión. La atención primaria constituirá la base de este sistema y se promoverá la participación de las comunidades en las políticas de salud y las condiciones para su ejercicio efectivo. El Sistema Nacional de Salud podrá estar integrado por prestadores públicos y privados. La ley determinará los requisitos y procedimientos para que prestadores privados puedan integrarse al Sistema Nacional de Salud. Es deber del Estado velar por el fortalecimiento y desarrollo de las instituciones públicas de salud. El Estado generará políticas y programas de salud mental destinados a la atención y prevención con enfoque comunitario y aumentará progresivamente su financiamiento. Es largo, paciencia. Los pueblos y naciones indígenas tienen derecho a sus propias medicinas tradicionales, a mantener sus prácticas de salud y a conservar los componentes naturales que la sustentan. El Sistema Nacional de Salud reconoce, protege e integra estas prácticas y conocimientos, como también a quienes las imparten en conformidad a esta Constitución y la ley. Corresponderá exclusivamente al Estado la función de rectoría del sistema de salud, incluyendo la regulación, supervisión y fiscalización de las instituciones públicas y privadas. El Sistema Nacional de Salud será financiado a través de rentas generales de la Nación. Adicionalmente, la ley podrá establecer el cobro obligatorio de cotizaciones a empleadores, empleadoras, trabajadoras y trabajadores con el solo objeto de aportar solidariamente al financiamiento de este sistema. La ley determinará el órgano público encargado de la administración
del conjunto de los fondos de este sistema. Esto no termina aquí, porque necesita, evidentemente, tamaño artículo, una norma transitoria. ¿Qué son las normas transitorias? Aquello que establece la manera como se va a transitar finalmente hacia este sistema de ser aprobada la Constitución. Esto no puede ser que se aprueba un texto constitucional y al día siguiente el sistema parte desde cero. Necesariamente debe existir un tránsito y ese tránsito es lo que establece, como su nombre lo indica, este artículo transitorio. Entre otras cosas, se establece lo siguiente, lo vamos a revisar con la pantalla también. El presidente de la República deberá presentar proyectos de ley que tengan por objeto la creación, adecuación e implementación de los siguientes sistemas. Sistema de seguridad social y sistema de cuidados en el plazo de 12 meses, Sistema Nacional de Salud en un plazo de 18 meses y Sistema Nacional de Educación, Sistema de Educación Pública y Sistema Integrado de Suelos Públicos en 24 meses. Los plazos antes señalados se contarán a partir de la entrada en vigencia de esta Constitución. El Poder Legislativo deberá concluir la tramitación de estos proyectos en un plazo no superior a 24 meses, 2 años, contados desde la fecha de su presentación. Ese es el contexto necesario para partir este debate. Fue largo, pero muy necesario, porque de lo contrario no podríamos entonces entender las preguntas que van a formularnos nuestros compatriotas y las que ustedes nos van a hacer llegar a través de nuestro chat en Zoom. Les presento quiénes son los convencionales que nos acompañan hoy día. Tengo en un extremo de la lista a Patricio Fernández. Él es convencional del Distrito 11 de la región metropolitana. Es escritor y político independiente. En su trabajo en la convención ha coordinado la Comisión de Comunicaciones, Información y Transparencia. Se incorpora también a la Comisión Temática de Derechos Fundamentales. En mayo de este año también comenzó su trabajo en la Comisión de Armonización. Ha trabajado en medios de comunicación y en el año 2015 fue designado como miembro del Consejo Ciudadano de Observadores de un proceso constituyente en el segundo gobierno de la expresidenta Bachelet. Patricio, bienvenido y muchas gracias por participar. ¿Cómo estás? Muy bien, Verónica, gracias a ti. También tenemos a Arturo Zúñiga. Él es convencional constituyente del distrito número 9 de la región metropolitana, es ingeniero comercial y político perteneciente a la UDI. En su trabajo en la convención ha participado en la Comisión de Ética, ha trabajado en la Comisión Temática sobre Sistema Político, Poder Legislativo y Sistema Electoral. Y desde mayo de este año ha participado en la Comisión de Armonización. Ha sido también subsecretario de Redes Asistenciales en el gobierno del expresidente Sebastián Piñera. Arturo, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Verónica. Tenemos también a Catherine Montealegre. Ella es convencional del distrito 26 de la UDI, de la región de Los Lagos. Es abogada de la Universidad de Santo Tomás. En el trabajo de la convención ha participado en la Comisión de Ética y también se incorporó a la Comisión Temática de Derechos Fundamentales. Desde mayo del 2022 está participando en la Comisión de Armonización. Gracias, Catherine, por participar. Bienvenida. Muchas gracias a ti, Verónica. Y tenemos aquí a mi lado a Javier Fuchslocher. Él es convencional del distrito 21 de la región del Biobío. Es profesor de Historia y Geografía de la Universidad del Biobío, es magíster en Gestión Directiva de Educación, es independiente y forma parte del movimiento de independientes no neutrales. Su trabajo en la convención ha coordinado en la Comisión de Participación Popular y Equidad Territorial y ha participado también en la Comisión Temática de Derechos Fundamentales y en mayo de este año comenzó a trabajar en la Comisión de Normas Transitorias, algo que revisábamos recién. Gracias, Javier. Bienvenido. Muchas gracias, Verónica, por la invitación. A ver, vamos con algo que me parece bien fundamental. Las mayores complicaciones o los problemas más importantes en la salud pública son, sin duda, las largas listas de espera que se han generado a lo largo de todo el tiempo y la atención oportuna. Hay una encuesta, la encuesta CADEM, que dice que ese problema es por lo menos el 44% de las dificultades que tiene hoy día el sistema. La falta de médicos especialistas y las tecnologías en el sector público es del orden del 40% de los problemas del sistema. El actual texto constitucional que hoy día ustedes proponen, ¿se está haciendo cargo por lo menos de esas inquietudes? Patricio Fernández. Por lo menos, y es de esperar que de muchas más, porque si algo aspira, digamos, el paso... A ver, yo creo que hay algo importante de explicar en esto. Si algo celebramos algunos en este nuevo texto es justamente el establecimiento de un Estado social de derecho. El establecimiento del Estado social de derecho significa justamente que el Estado se hace responsable y garantiza determinados servicios
o determinadas condiciones materiales mínimas para los habitantes de la República. Es decir, entiende que para que una persona sea enteramente libre, que es entre otras las cosas que garantiza una Constitución, al separar poderes, al otorgar derechos, requiere determinadas seguridades. Desde el momento que las garantiza, no es necesario que las provee todas él mismo. O sea, como dice esta norma que tú leíste, lo vuelve rector de ese servicio. Entonces, cuando tú dices, pretende solucionar esas colas, esperas, carencias, la Constitución, precisamente lo que está haciendo esta norma constitucional es instruir a las políticas públicas, a los gobiernos por venir, etcétera, para que esta sea una obligación suya a satisfacerla. Es decir, precisamente el cambio respecto de lo que se llama el Estado subsidiario, que es lo que establece la Constitución del 80, que de alguna manera queda claro en la norma que tú, Verónica, leíste de esta Constitución, que el derecho a elegir entre privado y público, etcétera, es sustituido por la obligación de garantizar esos servicios. Es decir, se vuelve una prioridad central del Estado el que eso que tú consideras una carencia no sea tal. Yo, Verónica, por el contrario, creo que esta Constitución, esta propuesta que hace la Convención, desaprovecha la oportunidad de poder dar una respuesta a esa demanda justa que tiene la ciudadanía, a esa demanda justa que tienen las familias de nuestro país, en el cual hay 2 millones de personas que están en la lista de espera por una consulta de especialidad o las 300.000 personas que están en la lista de espera por una cirugía. Tal como ocurrió en la pandemia, en donde se estableció un sistema integrado, público y privado, en donde daba lo mismo el carnet de la persona si era un carnet de FONASA o si era un carnet de ISAPRE, sino que lo que importaba era la enfermedad de la persona, la necesidad de un ventilador mecánico. Y si para atender a esa persona y para salvarle la vida a esa persona había que trasladar a una persona desde el sistema FONASA a un establecimiento privado o viceversa, da lo mismo. Y eso se tiene que hacer porque lo primordial es la salud de la persona. Posteriormente, ya sea el financiador público o el financiador privado, es el que tiene que hacerse cargo de la cuenta porque por lo mismo uno paga mensualmente su 7%. Y ese foco en la persona, en el paciente, hoy día no está en la propuesta de la Constitución, sino que lo único que establece es algo estatal, en un sistema público, en el inciso 3 del artículo que tú recién leíste, No es lo y mismo en el estatal que inciso público, 10 Arturo. dice que es un ente estatal el que se va a quedar con las cotizaciones si así lo determina Pero el tengo una Congreso duda, Nacional. perdón, más de fondo. Porque hoy día la actual Constitución la revisamos. Lo que ustedes están proponiendo es también un giro importante. Pero hoy día el Estado tiene la obligación de oportunidad, por ejemplo, con la garantía GES. Igual existen listas de espera grandes. Hoy día igual hay cirugías que están a la espera. Ya daba yo la cifra, 316.000 cirugías atrasadas. Y hay a lo menos casi 63.000 cirugías que tienen garantía GES que no se están pudiendo hacer. Por lo tanto, independiente del texto que uno revise, los atrasos existen igual. ¿Cómo superar esa barrera? Javier. Ese es un punto relevante y es relevante por el tratamiento que nosotros le damos desde el texto constitucional. Porque no basta con señalar, efectivamente hoy día tenemos un problema con las listas de espera que no es un problema de hoy. Por lo demás, es un problema que ya se arrastra durante bastante tiempo y que ha tenido un tratamiento en base a criterios de eficiencia. O sea, cómo disminuimos la cifra, lo vimos en el caso de las listas de espera, donde se trató la cifra como una forma, ¿no es cierto?, de lograr mostrar la eficiencia de un ministerio sin resolver el problema de fondo. No es una mirada muy cortoplacista buscar resolver el tema de las listas de espera en un gobierno o en 2 gobiernos, o mostrar, ¿no es cierto?, la eficiencia de un ministerio y de su funcionamiento a través de la reducción de listas de espera, sino que es dar una respuesta concreta a un problema serio, pero también de manera progresiva en la política pública, en la legislación mucho más rápida que permita satisfacer esa demanda, en una buena integración con privados que permitan también acompañar, como dice Patricio, al Estado, entendiendo que el tratamiento que se debe dar desde los órganos estatales es un tratamiento con enfoque en la garantía del derecho, que es lo que no ha ocurrido. Cuando nosotros vimos la reducción por secretaría de las listas de espera, no hubo una garantía del derecho, ni hubo, digamos, este enfoque desde
buscar primero garantizar el derecho y luego ver, ¿no es cierto?, cómo estamos efectivamente satisfaciendo una demanda urgente. Y en este sentido el texto constitucional habilita esa posibilidad de tener mejor política pública, de tener mejor legislación en materia de salud. Catherine, ¿qué mirada tienes tú respecto de esto? Bueno, yo primero, aprovechando que estamos hablando de un tema de salud, me encantaría enviarles un gran abrazo a todos los funcionarios de la salud que cumplieron un rol preponderante, ¿cierto? Y sobre todo en la colaboración público-privada, tanto los funcionarios del ámbito público y privado que hicieron un gran trabajo resolviendo todo lo que se produjo dentro de la pandemia. Dicho esto, creo que hoy día, más allá de las aspiraciones, de los sueños, de las visiones que nosotros podamos tener para el país, lo que hay que analizar y con mucha objetividad son las normas que hoy día rigen, sobre todo las propuestas de la Convención Constitucional en materia de salud. Lo primero es entender que cuando uno de nuestros familiares se enferma, cuando tenemos a una persona a la cual queremos mucho y sufre de una grave enfermedad, lo primero que nosotros nos preocupamos, ¿cierto?, es de que éste pueda acceder a las mejores prestaciones de salud, a los mejores medicamentos, los mejores tratamientos. Y en la Constitución actual que hoy día nos rige, lo que señala, ¿cierto?, es que se garantiza que esas acciones de salud que puedan entregar cierto bienestar a las personas que hoy día se sienten afectadas, puedan ser otorgadas por prestadores públicos o privados, poniendo el foco en la persona. Lo que interesa es que estas prestaciones se ejecuten, sean entregadas por prestadores públicos o privados. Y segundo, que esta misma persona pueda elegir dónde atenderse. El problema con la propuesta de la Convención Constitucional es que ya el foco no se pone en la persona y se pone ciertamente en quién va a otorgar esta prestación de salud, sin pensar en la realidad que hoy día plasman los chilenos a través de esos porcentajes y esas cifras que tú muy bien planteaste al inicio de este conversatorio. Y lo primero es plantear que esta propuesta de la Convención Constitucional lo que hace es crear un sistema nacional de salud. Este sistema nacional de salud en donde no se asegura la participación de los privados, porque la norma explícitamente señala podrán participar los prestadores privados y en esto se deja al arbitrio del legislador su participación y cuáles son los criterios que deben cumplir para poder participar. Cuando tú creas un sistema nacional de salud que además va a ser financiado por rentas generales, ¿cierto? Se señala que son los impuestos que pagamos todos los chilenos, además de la posibilidad de crear una cotización obligatoria que va a entrar a un fondo solidario, es decir, tu cotización pasa a financiar este sistema de salud, te atiendas o no en él. ¿Te entrego o no mejor calidad de la salud? Y lo que me preocupa de esto es que hoy día, cuando tú traspasas 3.300.000, ¿cierto?, de pacientes que hoy día están en ISAPRE a un solo sistema y 6 millones de pacientes FONASA que hoy día con la modalidad de libre elección se atienden en el sistema privado, lo que vas a hacer es terminar colapsando el sistema público. Al mismo tiempo, cuando este sistema esté colapsado, te atiendas o no en él, o no te preste esta prestación de salud, ¿cierto?, que te tendría que otorgar el sistema público, vas a tener que ir a atenderte a un sistema privado, pero ya no haciendo uso de tus cotizaciones, no haciendo uso de este dinero que ingresa a ese fondo solidario, vas a tener que desembolsar más dinero. Entonces, si tú me preguntas si esta propuesta de la Convención Constitucional soluciona los problemas de las listas de espera, la atención oportuna, la falta de médicos especialistas, yo creo que no. Es más, lo agrava, aumentando las listas de espera probablemente y también la atención oportuna que tanto requerían los chilenos no va a poder ser dada por este sistema que crea la Convención Constitucional. Patricia. Ya. Las constituciones, porque lo otro es estafar a los auditores y a los televidentes, digamos. Las constituciones no solucionan per se los problemas. Los soluciona la administración de los gobiernos sucesivos y sus políticas públicas. Por lo tanto, que alguien imagine que porque una constitución dice algo se va a solucionar es falso, así como que alguien imagine que porque una constitución dice algo su situación va a empeorar es falso. Dicho eso, a ver, aquí hay varias cosas que yo creo que es importante en este sentido ponerla. En la discusión constitucional, y eso es interesante también hacer como la crónica de cómo se llega a lo que se llega. Se encontraban muy distintas voluntades. La convención no es un club de amigos, digamos, en el que todos piensan iguales. Pensamos muchos, hay varios grupos, hay muchos grupos de izquierda, había distintas derechas, hay distintos caracteres, hay distintas intensidades. Había quienes hubieran querido que todo esto quedara enteramente relegado a manos del Estado, es decir, que hubiera una salud estatal. Fracasó. Los que querían eso perdieron. Porque acá lo que quedó en todos los derechos sociales es que queda habilitada la participación de los privados. O sea, una cosa
es que el Estado garantice y otra es que el Estado provea enteramente. Es decir, una es que el Estado, como dice la norma que acabamos de leer, ejerza la rectoría del sistema de salud y otra es que el Estado no permita la participación de privados y enteramente provea esto. ¿Ya? Por lo tanto, lo que sucedió en la pandemia es bastante parecido a lo que algo como esto espera para todo el sistema de salud. Pero tengo una duda. ¿Qué pasa con aspectos tan importantes, por ejemplo, con la libertad de elección que las personas tienen? De acuerdo a la última Bueno, CADEM de abril, dame un sí. minuto, el 74% de la población dice que está de acuerdo con la posibilidad de elegir entre un sistema público o privado. Sí. Y lo que pasó en el caso de la pandemia fue justamente que la posibilidad de juntar lo público y lo privado generó una capacidad de camas tremendamente importante. Con la rectoría del Estado. Eso es lo que esperamos que sea el sistema entero de salud. 4.544 camas con totales con cerca de un 37% que aportó Exacto. el Entonces, sistema privado. Es que va a ser fundamental el aporte del sistema privado. No es imaginable que la cantidad de instalación hospitalaria, de clínicas, de camas que existe en el sistema privado no pase a ser parte también y a interactuar con el sistema público. El sistema público va a requerir de ese acuerdo. ¿Cómo va a hacer eso? Lo va a establecer la ley y se establecerán los requisitos como tiene la norma que tú acabas de leer. No es pensable que en el tremendo desarrollo que tenía un sistema privado acá se prescinda de él para ese servicio público. Lo que es muy importante es entender también la distinción entre público y estatal. ¿Cuál es que no son lo mismo? Si fueran lo mismo, no podrían existir las universidades, por ejemplo, que forman parte que tienen intención pública, que es algo que se viene discutiendo todo el tiempo. ¿Por qué no es lo mismo? Porque lo público es lo que tiene la pretensión de atender a todos, que ya no vive del afán de lucro, no vive del interés particular, sino que atiende al interés general de la población. ¿Pueden hacer eso los privados? Por supuesto que sí. Y en la discusión constituyente quedó clarísimo que sí. Ahora, ¿cuál es un Podrán, asunto? dice la norma. Por supuesto. Y en Chile se les va a requerir. Podrán, y va a depender del legislador futuro. En el Congreso, el próximo Congreso va a tener que determinar si es que los privados podrán participar y él mismo establecerá un las Congreso reglas. que tiene la representación democrática del país, donde esperamos que no, estos sectores... un nuevo Congreso plurinacional. Esa garantía de que va a poder elegir a la Exacto. ciudadanía. Una constitución tiene que defender Porque la la ciudadanía libertad no puede. y los derechos de No los puede. ciudadanos. ¿Cómo Porque no son puede? muy Resulta que la constitución le quita esa garantía a los ciudadanos de poder elegir. Algo que en un 84% de la ciudadanía quiere. Ustedes con su propuesta se la quieren quitar. Porque Arturo ¿Por qué no le puede... podemos garantizar Arturo, esa libertad de poder comprar un bono de pediatría pero para ir ¿puedo a atender a terminar su una- hijo puedo a terminar través una de idea, la Javier? modalidad de libre elección? ¿Puedo terminar una ¿Por idea, qué no Javier, para atender- que- ¿Por qué no dejar esa Estoy a- posibilidad de Eso una es lo que persona te- de comprar su es bono lo que con te- esa libre elección para ir a atenderse al Es lo que te pediatra, quiero al tratar de pediatra? contestar. Pero esa Las es la democracias- ¿Qué le interpretación quitamos mañosa que está esos dando, derechos porque a la ciudadanía? No ¿Pero se cómo? están quitando derechos. Pero O sea, si tu 7% va a un fondo solidario y ya no vas a poder hacer uso de tu cotización con una modalidad de libre elección. Eso ¿No no, es quitar no libertad? es una modalidad, no se quita la modalidad de libre elección, ni se quita la libertad, porque se parte no va a un desde fondo que personal. la libertad de poder elegir es parte de este sistema, es parte del sistema de educación y es parte de otros elementos que tiene la Constitución, porque es una garantía. ¿No está? Ahora, no está. pero hay que escribir la garantía en todos los párrafos del texto Bueno, para las que se constituciones nacen para garantice eso, ¿no? efectivamente. Las Yo constituciones soy nacen ciudadano para y yo quiero que la garantizar las Constitución libertades. me garantice la libertad que yo tengo para elegir. Pero si esa ¿le garantía- puedo hacer derecho una que yo pregunta, tengo para Arturo? elegir. Te puedo hacer una pregunta a ti y a la Catherine, porque aquí hay algo también que uno se confunde. Yo he entendido que cuando hablan ahora mucho en la derecha llaman al rechazo, digamos, y hablan de rechazar para reformar, dicen nosotros no nos oponemos a los derechos sociales garantizados, dicen esa es de las cosas que nos gustan. Quiero entender si les gustan o no, porque esto que estamos hablando acá, que es un sistema que está en buena parte de las democracias desarrolladas occidentales, que es un sistema bastante inspirado en las recomendaciones de la Universidad Católica, de centros de estudios, en fin. Entiende que la salud es un requisito, el que el poder ofertársela a la población y garantizársela no es solo que tú puedas elegirlo si es que tienes dinero, una mejor o peor salud. Acá igual se va a poder elegir los seguros Patricio. que cada cualquiera sí tiene plata. Patricio. Espérate, que Pero quiero tengo- entender- tengo una pero duda. la Estamos pregunta- hablando de este estudio de la pero Universidad Católica. la pregunta que les quiero hacer es esa. ¿Ustedes entienden que es necesario o no garantizar determinadas seguridades sociales?
para ver si, Patricio. si la constitución que quisieran Tú estás corregir hablando de este apunta o no. estudio de la Universidad Católica. Este estudio, en su tema número 4, en donde dice que la espera en atención salud, oportunidades de mejoras para la lista de espera, establece en su punto 4, implementación de un sistema de elección de los pacientes del proveedor, entre paréntesis, libre elección. Entonces, si se van a basar en el estudio de la Universidad Católica, cópienlo completo, con el objetivo de que pueda ser consistente y sea coherente si no hay- y le haga sentido a la ciudadanía. Si no, ahí se van a digamos, inspirar, si tú no- participas de esto también. digámoslo, hay una indicación del ex senador Arboe, que no es precisamente de la derecha, que dice, cambiemos una sola palabra. En vez de podrá, pongámosle será compuesto por un sistema público y privado. Y fue rechazada. Fue rechazada. Entonces, Arturo, ¿qué tú es lo sabes que hay que fue- detrás de pero esto? Arturo- Que no quieren la participación de privados en Arturo, un sistema no público. es verdad, porque yo No. la defiendo a rabiar. Por lo tanto, no me Es digas que- lo que es yo que- quiero. Pero no si se yo- aprobó, pues, pero- no es no, una no, cosa no, de porque tú sentimiento. sabes, Pero no es una cosa de sentimiento, Catherine, Patricio. lo que está diciendo Arturo tiene algo de trampa, porque tú sabes Exacto. que aquí que en el proceso constituyente se propusieron enorme cantidad de normas. Que fueron rechazadas, sobre todo las que establecían la libertad de elección. O sea, son rechazadas y son Son rechazadas No, porque no, no, quieren pero- que exista en la norma. Pero po. te estoy diciendo que no es lo que yo quiero y aprobé otras normas. ¿Por qué me estás pero diciendo eso tú es eso? una cosa no, es lo que tú hayas O sea, tú querido, vas otra a cosa es la aprobar algo que no voluntad, quieres. Ah, otra no, cosa yo es la aprobé voluntad. una Una norma, inquietud. la norma que yo aprobé. Ordenémonos un poquito, una inquietud. Si se supone que las cotizaciones van a ir al Fondo Nacional de Salud, ¿verdad? Sí. Y alguien que... Como es en España, como es en siguiendo el Inglaterra, como en argumento Europa. que digamos. plantea Patricio y Javier. Alguien quisiera o mantener esta posibilidad de elegir, se podría ir a un seguro que complemente la prestación que quiere. Correcto. Hoy día los seguros no admiten a personas con una preexistencia, con una enfermedad crónica. Alguien que hoy día está en una ISAPRE y tiene una enfermedad crónica cursada, no podría ir a ese seguro a atenderse porque ya la tiene. ¿Qué va a pasar con ese universo de pacientes que hoy día está cursando una enfermedad que es crónica, que no podría migrar a esos seguros para poder atenderse producto de esa situación? Por ejemplo, Javier. Pero es que ahí el problema es otro. Ahí el problema es que la ISAPRE está efectivamente discriminando a una persona que tiene más patologías de las que son rentables para ella. Si el tema no, No, es, porque ahí, esta- ahí hay un principio de no discriminación. No, suponiendo que un paciente hoy día está en una ISAPRE y está cursando una enfermedad que la ISAPRE ya la está cubriendo, porque ya la tiene, no es que venga de otra. Pero esa, Si quiere irse a un seguro no lo van a pero previo a admitir. esa, pero todos, a ver, aquí somos cotizantes. Previo al ingreso a un ISAPRE, obviamente te preguntan cuáles son tus preexistencias, porque si tú tienes una preexistencia crónica, Sí. eso implica un alza en el plan. Pero si ¿o te no? quieres ir a un seguro, el seguro no te va a admitir. Hoy día las ISAPRE ¿O no? en regla funcionan como seguros. Sí, Si pero hoy día lo que nosotros, hoy día, si el tema no es ese, el tema es, en el fondo, que cuando tú buscas garantizar y aumentar una cobertura en salud, tú requieres de mayor financiamiento. Y hoy día tenemos 3 millones de personas aproximadamente que cotizan en las ISAPRE, que son afiliados, y que le aportan al sistema aproximadamente 2 billones de pesos, versus más de 15 millones que están en FONASA, que aportan una cantidad similar. Y que obviamente el sistema, ante una menor recaudación y una mayor demanda, se ve ahogado. Pero tú, cuando integras, y esto es algo que no solamente lo señala Patricio en la cita de el Banco Interamericano, algunas comisiones de salud en gobiernos anteriores, han señalado que es importante que se mancomunen justamente las cotizaciones para complementar el financiamiento que permita una mayor cobertura dentro de un sistema nacional que tenga una rectoría del Estado que vigile, supervise prácticas que hoy día, por ejemplo, pasan, digamos, en buen chileno y de manera muy coloquial, colada, por ejemplo, como el aumento unilateral de los planes o el aumento de los GES. Pero si en se algunos eliminan las casos. ISAPRES, ¿a dónde van a parar los pacientes con preexistencias que no van a poder entrar a los seguros? Por eso la idea es tener un cambio que sea progresivo y sea transitorio. Todo No se fonazo. eliminan las ISAPRES. Eso yo creo que hay que sacarlo desde... Pero si se eliminan porque hay un sistema nacional de salud único. No, que no, va- no. Ya. A ver, nuevamente. Tenemos un sistema nacional que tiene rectoría. Voy a poner un caso. A ver, digámoslo en sencillo para que la En gente entienda. ¿Qué rectoría es la significa el supervisión, la vigilancia, ¿no es cierto?, del sistema. Que el sistema funcione como corresponde con los principios que tiene el Sistema Nacional de Salud. Esa es la rectoría del Estado, que es lo que ha hecho el Estado en pandemia, trabajando en conjunto y en colaboración con los privados
con el sistema público para satisfacer una demanda urgente que tiene la sociedad en materia sanitaria. Catherine. Eso es la rectoría del sistema. Sí, no, yo solo quiero señalar una cosa. Primero, respondiendo un poco a lo que señalaba Patricio y también Javier, las constituciones nacen para poder cumplir dos roles, sobre todo en las democracias liberales. El primero es limitar el poder del Estado, poder poner ciertos límites al ejercicio del Estado para que no pueda inmiscuirse en todos los ámbitos de tu vida y por sobre todo para poder fomentar la participación privada y de la sociedad civil en las soluciones de las necesidades que hoy día tiene la ciudadanía. Y por otro lado, tiene como finalidad también garantizar y reconocer aquellos derechos fundamentales y libertades que son anteriores al Estado. Entre ellos, hoy día la Constitución actual consagra la libertad de elegir quién va a otorgarte las prestaciones de salud. Esa libertad hoy día queda totalmente coartada, totalmente eliminada del texto de la Constitución de la Convención. Y no por mero descuido. Fue rechazada una y otra vez. Cada vez que la propusimos, nosotros propusimos en total 3 iniciativas constituyentes que hablaban, por sobre todo, de consagrar y asegurar un derecho a la salud, pero por sobre todo también el derecho a la libertad de elección, la transparencia, la mejor calidad en la entrega de estas prestaciones, poniendo el foco en la persona. Todo esto fue rechazado. Ustedes son testigos, fueron parte de la Comisión de Derechos Fundamentales. Y al mismo tiempo todas nuestras indicaciones también fueron rechazadas. ¿Por qué? Porque había ánimo de establecer una sola forma de otorgar estas prestaciones de salud. Y se consagra claramente, se le entrega la custodia, ¿cierto? Lo mismo lo señala Javier, con primacía al Estado. Un rol preponderante, cuando hoy día la misma ciudadanía está señalando en más de un 60% que la salud pública es mala y que hace la Convención Constitucional darle mayor preponderancia a la salud pública. Cuando los mismos chilenos hoy día se atienden en mayoría en los sistemas privados, a través incluso de la modalidad de libre elección, lo hacen porque los privados hoy día le entregan mejor calidad en la educación, en la salud. Entonces, la pregunta es, ¿por qué hoy día, si las personas que son pacientes de FONASA incluso, tienen ganas de ascender a atenderse en una mejor calidad en la salud y sobre todo en el ámbito privado, por qué la Convención Constitucional los obliga? Porque obliga que sus cotizaciones pasen a un fondo solidario cuando en realidad deberían haberle asegurado la libertad. Y solo señalar una cosa, si no existe la obligación de que estas cotizaciones, ¿cierto?, vayan a otro sistema, como es el DISAPRE, este va a terminar eliminándose y por lo tanto solo va a existir este Sistema Nacional de Salud. Entonces, al decir eso, de que las ISAPRE no desaparecen, la verdad es que con esta norma es bastante claro, se crea un Sistema Nacional de Salud en donde la cotización obligatoria va a ir destinada a este fondo solidario. Hay preguntas del público. Denme un minuto. Hay unas preguntas que están llegando y les recuerdo a través del chat de Zoom de personas que están conectadas y quieren plantear inquietudes y también algunas que el equipo logró captar en la vía pública de personas que tenían inquietudes y que queremos compartir con todos ustedes. Las vamos a revisar de inmediato. Hola, mire, somos la familia Jara Obreque y la consulta a los constituyentes es si los vamos a poder seguir atendiendo en clínicas privadas con el sistema universal que quieren sacar de FONASA. Solo les quiero aclarar que los datos de la familia y de las personas que intervinieron, el equipo los tiene debidamente registrados con su RUT. No hay actores, no hay intervención de nadie, son gente de carne y hueso reales. Son inquietudes que ellos mismos quisieron manifestar. Lo queremos aclarar. Patricio. Lo que dice la Constitución es podrá. Justamente, la Constitución no establece el detalle de cómo se va a diseñar ese sistema. Eso lo tiene que agenciar una ley del Congreso en primer lugar y después las políticas públicas que lo llevan adelante. Y lo que dice a la pregunta estricta el señor es podrá, sí. Ahora, ¿qué es lo que quisiera agregar? Algo? ¿Podrá si el Congreso lo determina? Por supuesto, todo lo que suceda lo va a determinar el Congreso. ¿No le puedes contestar a esa persona, familia Jara, que sí podrá cuando no sabes lo que va a hacer el Congreso, Patricio? A mí me parece una falta de respeto con la familia. Es una falta de respeto lo que estás diciendo tú porque estás mintiendo y haciendo una trampa. ¿Cuál es la trampa? La trampa es que lo primero, escucha, lo primero que dije es que lo va a hacer el Congreso. Y si tú dices y después dijiste hacerlo el Congreso. Todas las normas que habilitan el sistema de salud serán normas realizadas por el Congreso que después las llevará a cabo las políticas públicas. Si tú lo que quieres decir... Depende del Congreso. Esa es la respuesta. Toda la aplicación de la Constitución
depende del Congreso. En Eso, su inmensa... Con eso estoy conforme. Correcto. Como Pero- todas las constituciones de la historia constitucional. Pero Porque voy a terminar una idea, perdona Dale, Javier, para decirle a Catherine, para responder un poco, para seguir la línea de Catherine. Las constituciones, en primer lugar, no hacen políticas públicas. La historia De constitucional... todas maneras, eso es lo que le la- emitieron la- varios en el apruebo antes del plebiscito de Y entrada. lo que uno peleó al interior de la discusión constituyente era justamente que la norma no avanzara más allá de lo que a uno le parecía pertinente a una constitución. Por eso es que existen los maximalistas y de alguna manera los minimalistas. Las normas en general en derechos sociales terminaron siendo normas orientadoras de un tipo de políticas que tendrán que habilitarse por el Congreso, como acaba de decir Arturo, porque de lo contrario nos habríamos vuelto legisladores, Ya, que no es pero- nuestra Pero a la responsabilidad. familia Jara, la respuesta es, si puede o no seguir atendiéndose, eso va a depender de lo que determine el Congreso. Sí, Así es. y lo más probable, o sea, lo prácticamente No. seguro, dado que hay parlamentarios de todas las tendencias políticas, salvo que la derecha lo impida, que No, la porque izquierda eso lo no hay impida. el certeza. nuevo Congreso. Es que No hay el nuevo- certeza para... No hay certeza. La- Y No, lo que no, sí hay no, certeza, Verónica, es que primero, los 3,4 millones de personas que están en ISAPRE, que cotizan mensualmente su 7%, se va a ir a un fondo común que va a ser administrado por un ente estatal, así lo dice el inciso 10 del artículo de salud. Correcto. Eso es seguro. Correcto. Por lo tanto, si una persona quiere mantenerse en el sistema privado, No. dado que tiene una enfermedad, una preexistencia, va a tener que desembolsar más plata de su bolsillo. No, ay, Arturo, Y para por las favor. personas que hoy día están en FONASA, que están comprando bonos de libre elección porque el hospital no los llama oportunamente, va a depender del Congreso. Es decir, no hay una garantía de que las personas puedan elegir el día de mañana, si se llega a aprobar la propuesta de la convención, dónde atenderse, dónde llevar a su hijo al pediatra, dónde comprar el bono para el ginecólogo. Javier, ¿qué quieres Yo aportar? creo que hay dos elementos que son clave en esta discusión y es bueno despejarlos. El primero, el podrá. O sea, ¿la norma debería obligar a los privados a ser parte del sistema de salud nacional? ¿Debería la norma haberlos obligado a todos los privados? No, No, lo que debería. lo No, que pero- le obliga pero- es pero si que yo yo, de- como No, ciudadano no, pero- puedo elegir. No, pero Para eso pero está la lo Constitución, primero para que están defender diciendo, mis derechos no, como pero ciudadano. Arturo, Y asegurar su participación. sí, pero calma, No dejarlo como modo facultativo. Es que no estás preguntando. Po. porque lo que reclaman es el podrá. Sí. Y la norma, el podrá lo que permite es que los privados voluntariamente se integren al sistema porque pueden haber... No es No, así. porque pero- el legislador debe decidir, Depende no los del privados. legislador, Pero lo de- dijo pero Patricio. mira, pero también lo dijo Patricio. Dice, pero Arturo, calma. Pero, Dice la norma, el Sistema Nacional de Salud podrá estar Podrá. integrado por prestadores públicos y privados. ¿Y qué dice después? Y luego dice, la ley determinará, ojo, La ley pero déjame determinará. o sea, terminar. la, Catherine, perdón, la frase pero- clave entre la Constitución pero- actual y la que están proponiendo, pero ojo. la actual dice, cada persona tendrá el derecho a elegir el sistema que desea acogerse, sea estatal o privado. Correcto, Frase. Verónica. La frase Pero- actual dice, Verónica, dígame. Ese es el gran cambio, Es que ese- dicho sea de paso, pero bueno. no, Ya, pero ¿cuál es el más o gran menos cambio, apuntamos Verónica? lo mismo, pero ¿Qué dice cuando la- dice la la ley norma? determinará, ojo, los requisitos y procedimientos para que los prestadores privados puedan integrarse. En ningún Exacto. caso se niega el acceso a los privados. Entonces, decir que la familia que está ahí no va a poder acceder a una atención privada es falso. Es falso. Ya, y si puede acceder, ¿le va a costar más caro? No, Sí. Patricio, pero, a ¿cómo ver, que no? Verónica, Si su Pero, cotización va a ir a un hagámoslo fondo con respeto y solidario en de lo calma. Si público. la idea es que la gente entienda, no que Exact- se peleen. ¿Saben por qué? Exactamente. Porque si hay algo que la gente está aburrida, No, de todas maneras. es que se Exactamente. enfrenten, porque Ya. la idea es que la gente entienda. Porque el Correcto. 4 de septiembre vaya a votar informado y no vote a la chunte, perdón el Completa- chile Ya, chico. hagamos Completamente- algo. completamente Patricio va a explicar ¿Ya? por qué no va a pagar más y después yo No, voy a yo explicar voy a- por qué sí va a no, pagar yo- más. Ya, hagamos esto para las personas y no para que se enreden entre Eh, ustedes. Correcto, yo creo Ya. que eso es lo importante. ¿En qué consiste el cambio constitucional? Lo digo, ¿y por qué lo vuelvo a esto y no a lo otro? Porque hay determinadas preguntas que la Constitución no puede responder Ok. y no le corresponde responder. Y lo otro es un abuso. Entonces, ¿en qué consiste este cambio? Que la gente decidirá si le gusta más o menos y optará. Lo que una constitución movida, digamos, por la idea del Estado subsidiario garantiza esencialmente es justamente la posibilidad de la gente de elegir entre prestadores privados, etcétera. Ese es eso está en el eje del Estado subsidiario. Y es más, el Estado presta servicios ahí donde los privados no. O sea,
primero los privados y el Estado viene a reparar eso que los privados no dan. ¿Qué es lo que esta otra oferta constitucional, que es el Estado Social de Derecho? No dice solo usted, no privilegia a él, efectivamente usted tendrá el derecho a elegir, no es que lo niegue, pero no es lo primero. Lo primero es usted tiene derecho a. O sea, la salud es un derecho así como lo es la libertad de votar. Esto requiere una construcción de buenos gobiernos, buenas políticas públicas. Ninguna de estas cosas se da automáticamente. Entonces, ¿consideramos nosotros que la salud es un derecho o consideramos nosotros que lo primero es el derecho a elegir el prestador? No son incompatibles. Este es el debate constitucional. Si tú suscribes la idea del Estado Social de Derecho, lo que tú estás diciendo es el Estado, la educación, las pensiones, la salud son un derecho. Es decir, para que los ciudadanos podamos vivir en igualdad de posibilidades de libertad, para que podamos elegir igual en las cosas más importantes de nuestras vidas, tenemos que tener algunos mínimos en los que solidariamente acordamos todo que nos los garantizaremos. Eso es lo que viene a procurar esta Constitución. ¿Pero van a pagar más o no van a pagar más? No lo tengo idea. Yo sí tengo idea. Lo que yo te estoy diciendo, espérate, Catherine, no es solo eso. Lo que aquí te están diciendo es no depende de su capacidad de pago el poder atender su salud cuando usted la requiera. No va a ser eso de lo que va a depender el que tú la tengas. Es un compromiso de todos con todos. Solo cortito. Y en esto yo voy a tratar de ser súper sincera y hablarle a quienes nos escuchan como una paciente FONASA más. Porque yo me imagino que aquí quienes defienden el sistema público estarán en FONASA. Pero no creo que sea así. Cuando uno no tiene lo suficiente para poder acceder a una mejor salud, lo que hace es poder obtenerla de la mejor manera posible. Lo primero que hacen los pacientes FONASA es esperar que el sistema de salud le cumpla. El sistema de salud público hoy día le cumpla. El problema es que no lo hace. Y cuando no lo hace, tenemos que hacer el esfuerzo como pacientes FONASA para, con los pocos recursos que tenemos, elegir una modalidad que nos permita atendernos en lo privado. Eso es lo que hoy día están haciendo la mayoría de los chilenos. El problema es que hoy día el sistema público está colapsado y la respuesta que está dando la Convención Constitucional es circunscribir esa atención exclusivamente y en gran mayoría a lo público. Cuando Patricio dice, no, es que no van a pagar más o al menos no lo sabemos, lo cierto es que la norma, en su inciso final, señala que el Sistema Nacional de Salud será financiado a través de rentas generales de la Nación y adicionalmente la ley podrá, que es lo más probable, establecer un cobro obligatorio de cotizaciones a empleadores, trabajadores, etcétera, con el solo objeto de aportar solidariamente al financiamiento de ese sistema. Entonces, tu cotización va a ir a un fondo solidario. ¿Vas a tener que pagar más? Claro que sí, porque cuando este sistema público, a un paciente como yo, FONASA, no me permita poder atenderme no me otorgue una prestación oportuna, voy a tener que desembolsar más gasto en mi bolsillo para atenderme en lo privado. Y eso es lo grave, porque hoy día, al menos con este sistema, pacientes FONASAs, vuelvo a reiterar, como yo, que lo vivo a diario, puedo elegir una mejor salud comprando o por lo menos optando por este bono de modalidad de libre elección en lo privado. Vamos a la siguiente pregunta, la tenemos en video, la revisamos de inmediato. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cómo lo van a financiar todo lo que les proponen? ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cómo lo van a financiar? Arturo Zúñiga. A ver, cuando hay 3,4 millones de personas que van a tener que el día de mañana migrar hacia un FONASA, ya no solamente... ¿Te refieres a los cotizantes de ISAPRE? A los cotizantes de ISAPRE que van hacia FONASA, debido a que no son capaces de pagar más para mantener su plan de ISAPRE, lo que va a ocurrir es que hay una presión asistencial al sistema público que en un estudio dice que va a aumentar en un 40% las listas de espera. Al mismo tiempo, cuando hay personas de ISAPRE que cotizan más de su 7% y esas personas van al sistema público que acaba de mencionar Catherine, se deja de financiar una parte y eso va a implicar más de 500.000 millones de gasto adicional del Estado. ¿De dónde va a salir esa plata? ¿Qué va a implicar ese déficit? Vamos a tener más listas de espera, porque va a existir un déficit de 500.000 millones de pesos
debido a la mayor carga de personas que van y al menor financiamiento que éstas van a trasladar. Por lo tanto, acá no solamente van a salir perjudicadas las personas que están en ISAPRE, sino que también van a salir perjudicadas las personas que hoy día se encuentran en FONASA, donde van a ver su posibilidad de atenderse más lejos aún, debido a que van a llegar nuevas personas a quitarle su puesto en esa fila, en esa lista de espera. Eso obviamente es lo que uno intentaría decir, ¿por qué no se respondió? ¿Por qué la convención no fue capaz y desaprovechó esta oportunidad de un año de poder darle una respuesta a la ciudadanía? De poder decir, ponerse en los zapatos de esa persona y decir, ¿saben? A nosotros el foco lo tenemos en la persona. Nos da lo mismo que la persona se atienda en un establecimiento público, en un hospital, o se atienda en un sistema privado. ¿Por qué? Porque es el financiamiento el que debe ser trasladado. Si una persona FONASA no es atendida oportunamente en el hospital público, es FONASA la que debe pagar esa atención donde sea para salvarle la vida a esa persona. Javier, y eso hoy día no ocurre. ¿cómo se financiará el Sistema Nacional de Salud propuesto en la nueva convención? Bueno, el articulado lo señala bien, y también lo mencionó en algún momento Catherine, porque es lo mismo que señala el articulado. Rentas generales de la nación, aporte de los cotizantes, se puede establecer esta cotización obligatoria, más aportes de empleadores, etcétera, muy similar a lo que teníamos en la norma de seguridad social, entendiendo que para satisfacer esas demandas la carga es importante y por lo tanto una de las estaba pensando en este minuto, bueno, ¿en qué momento la libertad es opuesta a la solidaridad? Entonces, en la solución de problemas de esta envergadura, como es salud y seguridad social particularmente, se requiere de un esfuerzo mayor. Y eso es a largo plazo, eso son políticas públicas, nuevamente, no son temas que se resuelvan de aquí a que la propuesta de nueva constitución esté aprobada. Y creo que desconocer ese elemento, y además otro que están dentro de la propuesta, que son la progresividad, la responsabilidad fiscal, la búsqueda efectivamente de que esto tenga un enfoque en la garantía del derecho, no satisface claramente a mis compañeros acá, pero permite, Javier, y nuevamente el texto habilita una solución. Una duda, Y una sí. solución que se construye en el tiempo. La convención por sí sola no puede. Y sería Es iluso que eso es súper pensar... importante, el tiempo. Es que la convención por sí sola 18 no puede meses. y sería iluso pensar No. que va a establecer un articulado específico para las filas, un articulado específico para las atenciones urgentes, etcétera. Porque justamente lo que tiene que hacer el texto constitucional es habilitar discusiones futuras Pero- en los órganos democráticos que permitan esa solución progresiva, con responsabilidad fiscal, con no regresión, Ya, que es lo más eso es un importante. concepto súper en esos importante, la elementos. responsabilidad fiscal. Hoy día en el sistema que tenemos es evidente que la plata no alcanza. Estoy hablando del sistema público. No solo por un tema de listas de espera. Hoy día falta inversión, aunque se hagan hospitales, aunque se inyecte recursos en infraestructura. Hoy día es evidente que estamos siendo más viejos, nos enfermamos más, se requiere inversión en tecnologías, en especialistas, en médicos, y la plata no da. Con el 7% que se está cotizando, la plata no da. ¿Qué podría garantizar que ahora con este mismo sistema, cotizando este mismo 7%, sumándole más pacientes al sistema, va a cuadrar la ecuación en términos financieros para que sea responsable fiscalmente hablando, para que las platas cuadren y pueda, perdón el chilenismo, alcanzar esa torta de recursos para todos? ¿Cómo se hace eso, Patricio? A ver, primero se hace de manera progresiva. Pero yo cotizo en una ISAPRE, Barmédica, sin ir más lejos. Y yo lo que aspiro es a que mi cotización no me privilegie solamente a mí. Yo aspiro a participar de un sistema de salud en que lo que yo pago actualmente para mí lo esté colaborando para un sistema general. Eso es lo que yo quiero, eso es lo que yo deseo, porque entiendo que una democracia, entre otras cosas, no solo es una competencia sanguinaria entre miembros de una comunidad, sino que una construcción colectiva en la que a todos nos importa el otro. La pandemia demostró, entre otras cosas, que la preocupación solo por ti mismo no da abasto para convivir salubremente entre todos, de una manera impresionantemente literal. La salud del otro me afecta a mí. Si el otro se contagia, yo arriesgo contagiarme. Por lo tanto, el sistema sanitario vio
de manera muy fuerte el que no basta con que yo con mis propias uñas me preocupe de mí, sino del otro. Y se consiguió un momento muy virtuoso, tanto que cuando el presidente de una clínica se quiso vacunar antes que los otros, pareció al sistema que eso no correspondía. Estamos de acuerdo en que el esfuerzo va a estar, como dice aquí la norma, por rentas generales y por cotizaciones por establecerse, con mira a satisfacer antes que nada no solo mi posibilidad con mis propias uñas de estar bien, sino que de garantizarla en general. Ese es el esfuerzo. Ahora, le corresponde, esto también es otra cosa que se ha dicho mucho, calcularon cuánto cuesta. Es que no le corresponde a la convención calcular cuánto cuesta. Le corresponderá a las políticas públicas, así como no le corresponde a la Asamblea Legislativa de 1789 en Francia decidir cuánto cuesta establecer la separación de poderes, o cuánto cuesta un buen sistema de justicia, o cuánto cuesta que la libertad de expresión. Todo esto cuesta mucha plata. Se necesitan carabineros, se necesitan juzgados. Bueno, ¿cuánto nos va a costar el garantizarnos a todos los chilenos, el saber que cuando nos enfermamos de determinada cosa se garantiza esa atención? No te lo puedo decir, pero es el esfuerzo que la Constitución que estamos ofreciendo a los chilenos invita a hacer. Vamos a más videos, tenemos más preguntas de la ciudadanía, los escuchamos. Si yo me atiendo en una clínica, ¿FONASA me va a cubrir lo mismo que en este minuto cubre las ISAPRE? Catherine. Sí, yo no sé cuál era el nombre de la ciudadana que nos, la persona que nos estaba preguntando, ¿cierto? Pero lo primero es decirle que abiertamente no. O sea, lo que está señalando hoy día la norma es explícito. Tu cotización obligatoria, ¿cierto?, que la ley podría establecer, va a ir directamente a un fondo solidario, no a un fondo personal. Tú no vas a poder elegir, ¿cierto?, dónde atenderte. ¿Sandra? Sandra. A la señora Sandra, la señora Sandra no va a poder elegir, ¿cierto?, con su cotización atenderse en lo privado. ¿Va a poder atenderse en lo privado? Sí, pagando más, no con su cotización. Y yo solo decir una cosa respecto del financiamiento de los derechos sociales. Pero la idea, Catherine, perdona, es que podamos ir respondiéndole a la gente, porque si nos vamos quedando pegados en la anterior, no nos permite traspasar las inquietudes. Súper cortito, Dime. respecto del mismo principio de responsabilidad fiscal. El principio de responsabilidad fiscal en temas de derechos sociales también fue rechazado y fue una indicación del convencional Arboe. Y yo solo decir una cosa, yo entiendo que Patricio nos diga que él quiere, ¿cierto?, que su cotización vaya a un fondo solidario. Está súper bien. Lo cierto es que el 74% de los chilenos no quiere, porque quiere elegir dónde poder atenderse con su cotización. Arturo, ¿quieres aportar algo para Sandra Ibaceta, que hizo la pregunta? Coincido con lo que está planteando Catherine. Una persona que hoy día compra un bono FONASA libre elección, ya sea para llevar a su hijo al pediatra porque desde el consultorio o desde el hospital no la han llamado para atenderla oportunamente, esa persona no tiene la certeza de que el día de mañana va a poder elegir, porque la actual Constitución sí tiene esa certeza, esa garantía, porque resguarda una libertad de los ciudadanos. La propuesta que se hace desde la Convención no resguarda esa libertad y le traspasa eso al Congreso Nacional. Es decir, vamos a depender el día de mañana de lo que decían las personas que se encuentran en Valparaíso, en el Congreso Nacional, para saber si la señora Carmen va a poder comprar su bono. ¿Sandra? Sandra. Va a poder comprar su bono de libre elección. Ya, tenemos más preguntas. Vamos a otra inquietud. Pero no, yo también creo que antes... A ver, Javier. No es novedad, pero no estoy de acuerdo con lo que dice Catherine y Arturo, porque hay una garantía, o sea, no es la Constitución no dice que la señora Sandra va a poder comprar, la Constitución actual no dice que la señora Sandra va a poder comprar el bono y va a poder atenderse en una clínica privada, eso le establece una reglamentación o una legislación que establece una garantía. La pregunta es, y aquí donde lo que señala Arturo y Catherine es justamente generar o crear, ¿no es cierto?, esta expectativa de que esas garantías legales no van a estar. Pero desde el minuto en que la cotización de Sandra se va al Fondo Nacional, ahí ya le pone una limitante que cuando ella quiera ir a atenderse a una clínica privada va a tener que pagar más. Eso es un Pero hecho. eso estamos suponiendo. Pero eso en el hecho... ¿Pero cómo suponiendo si el texto es eso claro? en el hecho el texto no lo está planteando. No lo dice. Entonces nosotros estamos haciendo en este momento política ficción respecto de garantías que supuestamente desaparecerán, de elementos que afectan a las personas que nos están viendo y que temen que desaparezcan, pero eso está en los reglamentos, está en la ley, se va a poder seguir haciendo. Yo confío en que así va a ser.
Y yo confío también en el diálogo que los diferentes sectores políticos van a tener en los sucesivos gobiernos y en los sucesivos congresos. Es decir, hoy día tenemos una certeza de que se puede comprar un bono con una selección y el día de mañana la discusión no se acaba una con duda. la confiar Constitución. en los Tenemos que políticos. confiar en los políticos. Ya, vamos Pero- al siguiente video pero para sí. responder más preguntas. del En la público. democracia, En la por democracia, supuesto. pues. Yo tengo FONASA y también tengo un programa GES. Mi pregunta para los convencionales es, ahora que se supone que todos vamos a pertenecer a un mismo sistema de salud, ¿van a aumentar las listas de espera? ¿Va a subir el costo de FONASA con relación a las ISAPRES? Eso quiero saber, porque lamentablemente la salud en Chile es muy precaria y necesitamos nosotros respuestas. Gracias. ¿Qué se le contesta a Erika? Javier, algo en la línea de... Yo lo creo que estabas ya comentando. hablamos en una parte, dimos luces respecto de la discusión de la lista de espera. La lista de espera es un esfuerzo amplio, es un esfuerzo que requiere de la colaboración y la buena fe de los privados como del sistema público. Y justamente el hecho que tengamos una rectoría, que tengamos un texto que sea habilitante de política pública y legislación que permita resolver ese tema nos va a llevar en la progresividad y en el tiempo a ir reduciendo paulatinamente las listas de espera. Y creo que es algo importante respecto de lo que decía el GES y respecto de algo que es sumamente relevante respecto a la norma que es la Rectoría del Estado, cuando ella decía, bueno, el GES de FONASA me irá a costar más. Yo recuerdo en su momento cuando el ministro Mañalich, muy molesto, hablaba de cómo las ISAPRES subieron en un 50,5% el GES respecto de lo que había aumentado FONASA. Y las pocas herramientas que tuvo el ministro para, por ejemplo, haber, en el 2019, para poder haber, digamos, limitado esa alza, etcétera, justamente porque no había una rectoría del Estado. No había cómo el Estado supervigilara eso, ni tuviera herramientas eficientes para evitar, por ejemplo, esas alzas unilaterales que afectaron a los usuarios de la ISAPRE. Entonces, cuando tenemos esos elementos, cuando tenemos un texto habilitante, efectivamente tenemos una respuesta que en la política pública y en el largo plazo, y aunque lo repitamos como un mantra, porque es así, va a permitir tener una mejor salud. Verónica, hay una cosa que en Patricia. esto es importante porque de repente parece que en la conversación nos confundiéramos. Los chilenos están, y sobre todo los chilenos más carentes, están muy felices con la salud que reciben. No. Vivimos en un país donde hay una total satisfacción con el sistema existente. No hay la sensación, la impresión y la experiencia de que hay unos que se atienden con muchas comodidades y hay otros que hacen colas, que esperan, etcétera. No estamos en un lugar donde sabemos que en hospitales públicos muchos viven un estado, digamos, de espera y muchas veces de ofensa a su propia dignidad, digamos, no pudiendo operarse, etcétera. Esto a lo que apunta es saber cómo corregir eso. ¿Es la Constitución la que va a decir en detalle exactamente la manera en que eso se va a corregir? No. ¿Asume el Estado la responsabilidad de corregirlo? Sí. ¿Qué asume el Estado hoy día? Que aquí se insiste mucho. La posibilidad de elegir. El que no puede elegir. Ya, Y la el que pregunta no es, puede elegir. de acuerdo, Y ni lo siquiera que uno- hablemos de las ISAPRE. El que está en FONASA hoy día, Sí, la va- inquietud que tiene es, sí, con la necesaria urgencia que esos más carenciados tienen de Sí. mejorar. Aquel que está en FONASA y que está un poquito mejor, la preocupación de mucha gente es si ese grupo va a ver desmejorada su situación para tratar de ayudar a ese otro chileno que lo necesita con urgencia. Evidentemente, lo que estamos, si yo te decía antes, yo deseo traspasar mi cotización particular a un sistema público. ¿Qué le pasó a Boris Johnson? Ya, pero no cuando se- hablemos de los que cotizamos No, en ISAPRE, pero hablemos del es que mira, FONASA que está un lo poco importante mejor. es ¿qué vivió Boris Johnson en Inglaterra cuando se enfermó de COVID y acudió al Sistema Nacional de Salud? Dijo, este es uno de los grandes baluartes de nuestro país. Aquí experimenté yo lo que es el orgullo de ser inglés respecto de un sistema de ¿Cuánto salud. pagan los ingleses ¿Qué? de cotización por Estamos la súper salud que cerca de ser tienen? Inglaterra. Bueno, pero espérate, ¿qué es lo que yo quiero creer que nosotros vamos a construir acá? ¿Qué es a lo que invita la Constitución? Es construyamos un sistema para todos donde cuando cualquier persona tenga una necesidad de salud, es mi responsabilidad
al igual que la de ella, y no solamente de ella. Pero no cotizan el 7% en Inglaterra, me imagino. Cotizarán mucho más, tal vez, que lo que permita tener a Boris Johnson de yendo al todas sistema maneras. público. Habrá que ver, perdona, déjame Erika. terminar eso. Eso es lo que habrá que decidir por las políticas públicas. Aquí nadie dice en la Constitución se cotizará 7%, no ¿Se va a dice... cotizar más? Pero lo tendrán que ver los legisladores y las Probablemente, o sea, más políticas gasto en el públicas. bolsillo. Yo lo que para o cobrar más respondiéndole impuestos, por a ejemplo. Erika. O sea, ella más gasto decía, en el van a bolsillo. aumentar la lista de espera GES. No lo digo yo, lo hice un estudio en donde se publica que van a aumentar en un 40% las listas de espera. Y tal como lo ¿Pero decía por qué? Patricio, con esta constitución vigente, no con la propuesta de la convención, con esta constitución vigente se estableció un sistema público-privado, una colaboración público-privado que lo hizo bien durante la pandemia, y eso permitió atender a personas FONASA o ISAPRE sin importar su carnet y atendiéndolo donde había una cama disponible. Hoy, en el Congreso Nacional, hay un proyecto para darle libre elección a FONASA. ¿Quién se opone? La izquierda. Hoy hay un proyecto de modernización de FONASA para resolver la lista de espera sin importar de quién es el dueño de dónde se atiende. ¿Quién se opone? La izquierda. ¿Quién se ha opuesto históricamente a que nosotros podamos darle, el Estado, una atención oportuna a la ciudadanía, sin importar si es en un sistema público o en un sistema privado, sino que trasladando esa bonificación, ese 7% que tiene FONASA y que todas las personas pagan mensualmente, y poder trasladarlo y pagar obviamente para que no salga del bolsillo de esa persona que espera, para ser atendido en un hospital privado, la izquierda. Entonces lo que estamos hablando es que el día de mañana le vamos a dar la posibilidad a ese Congreso Nacional que hoy día no ha dado respuesta durante los últimos 15 años a reformar, a mejorar un sistema de salud y a permitir y a mantener la libertad de que las personas puedan elegir dónde atenderse. Eso, con esta proposición, se termina. Tengo la Es quinta que- inquietud, Javier, perdón. No, Tengo- pero es que antes yo creo que es que no corresponde. O sea, no corresponde que finalmente aboguemos a temas aspiracionales, a que no reconozcamos la salud como un derecho, a que hablemos de los políticos, entendiendo de que todos aquí hemos hecho política durante un año y algunos de ustedes han hecho más política que yo, o que Catherine, que estamos recién entrando a esta arena, para inhabilitar un texto y lo que dice el texto. Y eso yo creo que es malo para la discusión, es malo para lo que tiene que construirse como debate Pero si son respecto datos. de la política constitucional y de cómo se tiene que generar un buen sistema de salud, que es una tarea titánica y es una tarea que no respecta ni a esta constitución ni a este gobierno, sino que es una tarea de a lo menos 4 parlamentos, 4 gobiernos, donde hay que tener una mirada común. Y esa mirada común respecto de lo que se esté debatiendo en el Congreso, que no conozco los proyectos de fondo, creo que es bueno darlo desde una manera más integrada, entendiendo esto y comunicando bien. Y en este sentido creo que la norma nuevamente habilita soluciones. Y soluciones que no se van a dar per se por lo que ahí está escrito. ¿Pero son buenas sino- soluciones? Esa es la pregunta. Son Vamos a buenas otro, soluciones. a otro Son- No video sé. que manifiesta la inquietud de otro de nuestros compatriotas sobre la propuesta en salud. La escuchamos. Mi consulta es si yo soy paciente de FONASA, ¿me puedo seguir atendiendo libremente en esta clínica o no con la nueva constitución? ¿Qué le respondes Yo- a María Luisa? Yo creo que, bueno, a María Luisa agradecerle por su pregunta porque cuando uno es paciente FONASA, y lo digo súper en serio, la preocupación sobre la salud, creo yo, es más relevante que cuando uno es paciente de ISAPRE. ¿Y por qué? Porque cuando uno es paciente de ISAPRE probablemente va a tener los recursos para seguir atendiéndose en lo privado, para poder seguir pagando. Cuando uno es paciente FONASA, realmente preocupa el no poder tener para poder atenderte en una mejor salud. ¿Y qué es lo que pasa con esto? Cuando María Luisa pregunta, ¿yo me voy a poder seguir atendiendo en una clínica? Sí, lo va a poder seguir haciendo, pero no con su cotización. Y eso significa desembolsar más gastos en el bolsillo. Esa es la preocupación que hoy día tienen los pacientes FONASA. ¿Me va a costar más caro? Voy a tener que esperar primero a que lo público me otorgue esta prestación que hoy día ya probablemente no me otorga. Y las personas que hoy día están acá y los convencionales que dicen que esta es una muy buena solución, señalan que poniéndole un poco más de dinero, ¿cierto?, a lo público podríamos mejorarla. Lo cierto es que eso tampoco lo sabemos. Hoy día incluso en materia de educación, la educación pública recibe más recursos que la privada. E incluso los colegios particulares subvencionados reciben menos dinero que lo público y aún así entregan mejor calidad. Entonces, ¿y por qué entregan mejor calidad? Porque administran mejor,
porque entregan mejor orden, porque entregan mejores servicios, porque hay competencia y porque hay mayor fiscalización. ¿Por qué eso no se aplica también a lo público? Bien, vamos a otra. Pero, Hay ¿puedo alguien que quiera- contestarle una cosa a la no señora? podemos pasar de pregunta en Sí, pregunta, sí. digamos, sin ser... ya, habla- Patricio. No, quería leer lo que dice la norma respecto de la pregunta de la señora. Dice, el Sistema Nacional de Salud podrá estar integrado por prestadores públicos y privados. Podrá. La ley determinará, su pregunta es, la ley determinará los requisitos y procedimientos para que prestadores privados puedan integrarse a este sistema. Es decir, va a poder seguir yendo ella a esa clínica o a ese... pues. Sí, no lo dice no dice, la solución no la da esto, sino que le dice al legislador, usted diga cómo va a ser esa relación, pero está hablando a partir de esa relación. O sea, ¿Te das cuenta es que aquí o hay sea, una certeza de que pero- la señora puede ir a esa clínica y pero- tú esa pero certeza se Arturo, la quitas no. y le pero dices, Arturo, ¿sabe qué? Se la voy a pero tener tú que te das, traspasar al pero Congreso Arturo, pero Nacional. seamos honestos en la conversación. Estoy tratando Es que, ya. de traducir lo que tú lees. Lo que Tú yo le te dices estoy... que podrá dependiendo de la porque ley. si la norma constitucional hubiera dicho cómo debe ser esa relación, yo me habría opuesto. Porque la Constitución yo no le pido eso. Y a los que querían avanzar hasta eso, yo me opuse y le dije no. Lo mismo en la norma constitucional respecto de la salud. Porque lo que uno espera es que eso lo resuelva el juego político, las políticas públicas, los que llevan años trabajando en esas soluciones concretas. Si alguien en la convención se hubiera arrogado la posibilidad de decir, yo sé cómo se tiene que resolver esto, de punta a cabo, yo habría sido su gran opositor, como lo fui con todos los que querían ir más allá de lo que debe ir una constitución. Entonces, lo que tú le llamas incerteza, no es que sea una incerteza, es que Ya. es todo aquello que la democracia debe proveer y generar. De acuerdo. Les pido que hagamos 2 intervenciones por video para tener Ya. 2 miradas, Ya. porque si no nos vamos a quedar sin responderle a las personas que nos hicieron llegar sus inquietudes. Seguimos con más preguntas. Hola, mi nombre es Alberto Ortiz, papá de Valentina. Bueno, ella tiene leucemia mieloide crónica, tiene cobertura GES y bueno, me gustaría saber si ella va a seguir contando con los mismos beneficios, una vez que ya se sabe que va a pasar de ISAPRE a otro sistema. Arturo. A ver, cuando uno tiene una hija con una enfermedad tan grave como la que mencionó Álvaro, obviamente se produce este temor acerca de estos cambios que propone él en la convención. Y cuando al mismo tiempo esta convención lo que hace es eliminar un derecho, una libertad que tenemos que tener los ciudadanos, como es el derecho a elegir dónde atendernos, y al mismo tiempo en el inciso 3 y el inciso 10 establece un sistema nacional público y un ente que va a concentrar todos los 7% que se determinen, ya sea si usted pertenecía a FONASA o a ISAPRE, obviamente eso va a ser perjudicial no solamente para la familia Ortiz, sino que va a tener un perjuicio para gran parte de la población. ¿Qué pasa con la preexistencia, Arturo? Las preexistencias hoy día, si una persona se encuentra en ISAPRE y esa persona va a tener que destinar su 7% a este ente estatal, para mantenerse en la ISAPRE va a depender el día de mañana de si esa entidad nueva que se cree lo acepte. Hoy, si una persona se enfermó estando dentro del sistema ISAPRE, la ISAPRE no lo puede excluir. Pero si se aprueba esta convención y la persona pierde ese 7% y pierde su contrato con la ISAPRE, como decía Javier, va a depender del seguro que el día de mañana la acepte. Y obviamente Pero es que sabemos ahí está por la inquietud, experiencia, los seguros no aceptan preexistencia. sabemos por experiencia que no lo van a aceptar. Entonces, se ¿quién van a asume ver la preexistencia perjudicados. de alguien que El está cursando hoy Estado. día una enfermedad? El Estado va a tener que asumir toda esa carga. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Que las personas que hoy día están en FONASA, que ya esperan, van a esperar más todavía porque se van a recargar Javier, de personas tu punto. enfermas del sistema ISAPRE. Es que hemos normalizado una mala práctica, hemos naturalizado malas prácticas. Hemos naturalizado que la ISAPRE puede darse el lujo de elegir quién puede o quién no, y digamos ingresar a tal o cual ISAPRE, qué preexistencia o qué no existencia de preexistencia determina qué plan es más barato o más caro. Y FONASA, bueno, tiene que recibirlos a todos. Y ustedes Y hemos, ahora na- lo van y a hemos naturalizado, constitucionalizar que eso. te deje hablar, hemos naturalizado, digamos, esa discriminación.
Ya, pero a la hija de Álvaro, ¿cómo se le va a aquí hay otro resolver su elemento problema? súper concreto en lo que señalaba la familia Ortiz. Aquí hay dos elementos que están fuera de la norma, pero que son relevantes para la interpretación de la misma, porque la Constitución y el texto constitucional se debe ver como un todo cohesionado. Las normas aisladamente difícilmente encajan entre ellas. Pero está la no regresión, está la no regresión. O sea, ¿por qué ella va a tener menos garantías cuando la propia Constitución establece la no regresión de esa garantía? Porque estamos viendo la salud como un derecho. Entonces ellos no van a tener menos garantías de las que tienen hoy, porque eso está en el texto constitucional y permea también este articulado de salud como los otros. Entonces, poner en duda o poner en cuestión que voy a tener menos garantías que las que tengo Pero hoy eso día... implicaría, por ejemplo, cambiarle las reglas del juego a los seguros para que pudieran acoger a personas como la hija de Álvaro y se hagan cargo de personas que ya traen enfermedades a su haber, por ejemplo. Por ejemplo. Y eso es algo que tendrá que hacer el Congreso en la discusión democrática que le corresponderá. Porque esta Constitución justamente lo que hace es habilitar esas discusiones, Verónica. ¿Y es factible de hacer, Patricio, por ejemplo, que se le cambien las reglas del juego, por ejemplo, a los seguros que ya existen para que con esta nueva Constitución se le permita el ingreso o la cobertura a personas como la hija de Álvaro? Es que la norma no habla de esto. Los seguros lo que está claro es que van a poder existir seguros. Lo que está claro es que el Estado asume una responsabilidad a llevar a cabo, en la cual no le van a preguntar a nadie su preexistencia, en la cual no se le va a preguntar a nadie para atenderlo si antes de esto ha tenido tales enfermedades, porque si no, no lo voy a atender yo y va a tener que pagarlo usted con su plata. Eso es una lógica que es justamente la que esperamos cambiar con esta Constitución. Ya. Ahora, alguien que quiere algo adicional a eso que da, que provee, digamos, con su capacidad, este sistema nacional puede tener un seguro extra porque tiene más plata que los demás y lo puede pagar y financiar. Claro, por supuesto que sí. Bien. Pero la persona que no tiene para eso puede... Va a tener que esperar en lo público. Espera, que es donde yo me quiero atender, que es lo que yo quiero, que es donde justamente... Yo no me quiero atender ahí, soy paciente en FONASA. No, quiero atenderme ahí. yo por supuesto que sí, quiero que a mí me atiendan igual que una persona que no Ya. tiene Quiero ni acceder a una recursos. mejor A ver, salud. hay una Yo pregunta, quiero tener la misma posibilidad que una persona que tiene menos recursos. Catherine, hay una pregunta de Daniel de la Fuente y dice, ¿cómo van a poder lograr las personas de clase media que hoy día hacen un esfuerzo por pagar una ISAPRE para acceder a una mejor salud si ahora tendrán que además que pagar su cotización un seguro complementario? Bueno, esa es la gran preocupación hoy día primero de la clase media, de las familias de clase media que hoy día, con su esfuerzo, ¿cierto?, con su trabajo, han podido avanzar a una atención de salud privada, eligiendo la ISAPRE, pero también es la preocupación de aquellos pacientes FONASA que siendo FONASA pueden acceder a prestaciones privadas. Cuando nosotros decimos que esto va a traer más gasto en el bolsillo, lo decimos con el tenor literal de la norma. Cuando tú estás señalando que tu cotización, va a ir obligatoriamente a un fondo solidario, lo que hace es coartar la libertad de aquellos que habían elegido una salud privada y también de aquellos que siendo pacientes FONASA eligen en modalidad de libre elección atenderse con prestadores privados. Eso hoy día lo que va a implicar es que tu cotización sea un 7% o sea más, como dice Patricio, va a ir a un fondo solidario, no a un fondo personal. Y por lo tanto, cuando este sistema de salud público no te pueda otorgar una prestación oportuna, vas a tener que desembolsar más dinero en tu bolsillo en los prestadores privados. ¿Quiénes lo van a poder hacer? Obviamente las personas que hoy día tienen el dinero para hacerlo. Lo que va a producir es que las personas que hoy día pagan su cotización, ya sean de clase media o clase baja incluso, no van a poder hacerlo si no tienen el dinero para poder atenderse en lo privado. ¿Sabes qué? Yo creo que la respuesta que estamos dando, la estamos dando desde nuestra visión ideológica, política, de cómo nosotros concebimos la garantía del derecho. Porque claramente aquí tenemos dos miradas. Una mirada donde creemos que el privado es lo bueno y es a lo que nos hemos acostumbrado cuando hemos tenido un sistema de salud que ha estado desfinanciado, que ha tenido, digamos, las condiciones que ha tenido, digamos, en los últimos tiempos. Claro, nosotros concebimos que lo público es malo. Pero si es malo. Pero es nosotros lo que estamos haciendo en el texto es habilitar que lo público sea bueno. Cuando nosotros decimos que el Estado sea el primer garante del derecho. Entonces, claro, si yo veo
el sistema, desde la lógica en que el privado tiene que ser el protagonista y el Estado el complementario, obviamente este articulado no me gusta. Y quiero seguir, pero me deja nosotros lo seguir en vemos la línea. desde otro Perdón, es punto. que tengo Nosotros lo más vemos desde preguntas, el punto tengo más de que el preguntas y 10 Estado es el minutos para protagonista. terminar. Pero muy y breve, el Verónica. el privado es el complementario. Ya, 30 Es fundamental segundos. lo que está diciendo Javier, porque esto es lo constitucional. Sí, Lo po. otro es política pública. ¿Y a dónde va? La Catherine dice recién algo, y esto es atendible porque son las diferentes visiones del mundo. Cuando tú con tu esfuerzo has conseguido X. Cuando tú, esto me tocó ayer en otro foro, cuando tu hijo tiene una buena situación y te puede dar a ti la posibilidad de... Lo que estamos discutiendo acá es si consideramos o no la salud un derecho más allá de lo que tú con tu esfuerzo pudiste conseguir y más allá de la suerte o no de tener un hijo que te lleve a una buena clínica. El asunto es, ¿estamos dispuestos como país, como sociedad, a hacer el esfuerzo para entender que la salud es un derecho así como lo es votar en una elección? ¿Estamos dispuestos? En eso consiste el empeño. Rodrigo Gasmuri pregunta, ¿las licencias médicas de los pacientes de ISAPRE las pagan las ISAPRES? ¿Puede FONASA absorber esa tremenda carga, Rodrigo Gasmuri? Bueno, lo comentamos anteriormente, son 500.000 millones adicionales los que va a tener que desembolsar la ciudadanía, porque el Estado no produce la plata no sale de los arbolitos, sino que a través de los impuestos que pagamos todos los chilenos, ya sea comprando el pan o ya sea a través de los impuestos a la renta de nuestro sueldo, se van a tener que adicionar 500.000 millones de pesos para hacerse cargo no solamente de las licencias médicas, sino que también de las cirugías, de las consultas que van a generar este adicional de 3,4 millones de personas que van a migrar a un sistema nacional público. Eso es textual de lo que dice la norma. Pero lo más importante es por qué. ¿Por qué se elimina esa garantía, esa libertad que la Constitución actual le da la posibilidad a cualquier chileno, ya sea de FONASA o de ISAPRE, a excepción de FONASA A, en donde nunca se ha querido dar la modalidad libre elección, de poder comprar un bono de FONASA? ¿Por qué se le quita eso? Y yo creo que la mejor evidencia de qué es lo que hay detrás de eso es lo que planteó la actual ministra de Salud, ministra Yarza, que ella dijo que le parecería tremendo que el día de mañana la ciudadanía marchara por su posibilidad de elegir dónde atenderse, de poder comprar su bono FONASA, de poder elegir su plan de salud, de poder elegir su hospital privado. Eso a este gobierno, a esta ministra Yarza, le parece tremendo y le pide ayuda a los gremios de la salud para que eso ojalá no ocurra. De eso estamos hablando. Eso es lo que hay detrás de esta ideología que está acá en la propuesta de la nueva Constitución, de que los ciudadanos, ya sean de FONASA o de ISAPRE, no puedan elegir dónde llevar a su hijo al doctor. Javier. Es que volvemos al punto de inicio, o sea, no se está prohibiendo no elegir. Es más, no, se está quitando el derecho a poder mantener esa libertad. Por el contrario. Ya, y si entonces doy vuelta a la pregunta, ¿el derecho a elegir hoy día va a salir más caro? No, ¿Entonces? son libertades que están consagradas en el texto. A nadie se le está negando el derecho a elegir. Aquí nosotros con No está Patricio consagrado somos en el dos texto. Busquémoslo. defensores No está del derecho a consagrado. la libre elección. Y es por eso que se permitió la participación de los privados. Pero los privados, de nuevo, como complementarios del Estado. Porque nos hemos acostumbrado a que lo del Estado es malo y que lo privado es bueno. Y tenemos este discurso aspiracional de que si logramos llegar con esfuerzo a la atención del privado en cualquier materia de garantía del derecho social, entonces hemos logrado, digamos, una victoria. Y lo que nosotros tenemos que ver es, bueno, ¿cómo garantizamos ese derecho a aquellas personas que no Búscanos están... dónde está la palabra libertad Pero en el mira, artículo pero de mira salud. qué interesante. Pero Arturo, mira qué interesante. Eso es lo que acaba de mencionar. Pero mira qué interesante. ¿Dónde se encuentra? Pero mira, escucha. No existe ninguna parte. Pero mira qué interesante artículo de salud, la palabra libertad de elección. Arturo. Pero ese es un ¿De verdad? argumento Pero falaz. si ustedes me demuestran dónde está... No, pero mira, porque estás poniendo el énfasis, es que está Ya, pero interesantísimo. no estamos enredando en un tema ideológico No, de no, cómo pero queda el no, voto y me es queda una pregunta que interesantísimo. nos vamos a perder la posibilidad Es de responderla. interesantísimo lo que está diciendo Arturo. ¿De qué estamos hablando? Del ¿Cuál es el énfasis acá? ¿Esto se llama derecho a la salud o derecho a elegir dónde me atiendo? No son incompatibles. No, exactamente. Pero lo que esto Pero se la llama libertad de elegir es no está. derecho a la salud.
¿Dónde está el énfasis? En el derecho a la salud, en el que cuando un chileno padezca, esté su vida en riesgo, pueda solventársele y sanársele más allá de su capacidad económica. Eso es lo que estamos pujando para que las políticas públicas avancen hacia allá. Lo hicimos con la pandemia, con la actual constitución. Nos queda un video y poco tiempo. ¿Dónde está el énfasis? Ahí. Vamos al video y tratamos de responder esa última pregunta. Yo soy usuario de ISAPRE y la consulta mía es la siguiente. Mi enfermedad es crónica, de alto costo, y en la ISAPRE tengo un buen tratamiento, una excelente cobertura, pero no puedo dejar de pagar también. Entonces, si vamos a pasar de un sistema de salud privado a un sistema de salud público, las coberturas van a ser las mismas. Mi enfermedad, por ser preexistente en la ISAPRE, tampoco puedo estarme cambiando de una ISAPRE que tenga un menor costo. Entonces, eso quiero saber. ¿Qué resuelve, Javier, esa inquietud, Patricio? A mí lo que él cuenta me parece que es la tragedia que tenemos que resolver. Él es una persona angustiada porque tiene una enfermedad muy grave y resulta que no se puede cambiar de ISAPRE porque le va a salir más caro, porque va a pasar tal cosa. Ya, pero hoy día la ISAPRE se lo resuelve con la nueva propuesta. ¿Quién se la va a resolver? Pero si es lo que estamos planteando, que se garantice la solución de su problema más allá de la manera en que él lo plantea, a mí me dan ganas de llorar. O sea, resulta que yo tengo una enfermedad catastrófica y mi drama ahora es si me puedo o no cambiar de ISAPRE y si me va a alcanzar o no para pagarle a esta otra ISAPRE. No, su drama es que lo van a mandar a lo público. Eso es una calamidad. Lo que nosotros queremos, lo que promueve esta norma, sin darle la solución minuciosa, sin decir el modo, es el Estado garantizará que ante esta enfermedad usted tendrá atención en un hospital público, en una clínica privada, con el médico, lo decidirá la política pública por diseñar. Pero la preocupación de esta norma no es si usted va a poder elegir. Esa no es la central, que no es que la margine, no es la central. Es que cuando usted tenga esa enfermedad se pueda atender. ¿Y quién se lo va a garantizar? El Estado. Se lo va a garantizar. ¿Cómo? No sabemos. Hoy día? No sabemos. Catherine. Y yo solo una cosita. Aquí cerramos. Yo no creo que todo sea blanco-negro. Yo comparto en algunos puntos de lo que plantea Javier, sobre todo de que lo privado es bueno y lo público es malo. Aquí lo que hay que señalar es una cosa. Hay falencias en materia de salud, tanto en lo público como en lo privado. Pero lo cierto es que los datos hoy día plantean que las personas eligen atenderse mayoritariamente en lo privado cuando tienen la posibilidad. Lo segundo es por qué eligen el ámbito privado, porque les entrega mejor calidad en la salud. Entonces, la pregunta es, si hoy en día lo que queremos asegurar es el derecho a la salud, que yo comparto con Patricio, que esto esté en la Constitución, y en la Constitución de la Convención está, pero que también esté dentro de ese derecho a la salud, que el Estado te garantice que esa prestación va a existir, independiente si tú te atiendes en lo público o en lo privado. Y eso es lo que hoy día no está garantizado en la Constitución de la Convención. ¿Qué significa eso? Que te asegura un derecho a la salud. Sí, pero ¿cuál salud? ¿Una mala salud? Por lo menos hoy día la salud pública es mala. Y eso es lo que hoy día te está asegurando la Convención Constitucional. ¿Es eso lo que quieren los chilenos? Yo creo que no. Por eso existe esta preocupación de si hoy día yo pago, sí, me cuesta, pero tengo una buena salud, ahora pagando mis cotizaciones, ¿voy a seguir teniendo esa mejor salud? No lo sabemos. Bien, les queremos agradecer a los cuatro, a Patricio Fernández, a Arturo Zúñiga, a Catherine Montelegre, a Javier Fuchsloger y también a todos quienes a través del chat de Zoom, también a quienes grabaron previamente sus inquietudes con sus datos personales que nos facilitaron y que pusieron también a disposición sus propias preguntas para que nuestros convencionales, con sus válidas y personales perspectivas, las pudieran responder. Gracias también a Empresas Valmédica, a La Tercera, por este espacio, que lo que busca es finalmente que los puedan escuchar y ojalá entender por algo que a mí me parece fundamental, y es que más allá de que el 4 de septiembre debamos, afortunadamente con voto obligatorio, ir a manifestar como ciudadanos nuestra opción, es que lo hagamos lo más informados posible, con un criterio y una opción personal para que decidamos si queremos aprobar o rechazar la propuesta, que además de estos 4 convencionales, otros ya están trabajando y terminando además en esta recta final de la convención. Muchas gracias a los 4 por el respeto y por la dedicación que le han puesto a cada una de sus respuestas. Que tengan una muy buena semana, cuídense mucho.
Gracias a ustedes por la sintonía y espero encontrarme con ustedes en una próxima oportunidad. Que estén muy bien.